Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani. Gracias por estar en Martes de Belleza con un video diferente. ¿Por qué está tan caro el maquillaje de lujo? Es que está el mundo encareciendo, la vida de lujo cada vez es más cara. Me encantaría hablar y platicar con ustedes de este tema que me parece súper interesante. Antes que nada, me gustaría aclarar que este video no es para criticar ni tanto a la gama alta, ni para demeritar sus productos, simplemente es un cuestionamiento que me hago y que lo he visto en línea y bueno, es lindo platicarlo y ver la perspectiva de los dos lados. Claro que me encantaría su opinión aquí abajo, seas amante de maquillaje de lujo o no, o seas amante de maquillaje de farmacia. Si encuentras algo que puedes compartir con nosotros, me encantaría oír tu opinión. Gracias por suscribirte, gracias por tu like. Obviamente, muchas gracias por prender y apagar las notificaciones. Si no te están funcionando, apágala y vuélvela a prender y pide notificaciones personalizadas. Así que, chicas, vamos a empezar. Creo que la vida en sí, nuestro estilo de vida, cualquiera que sea, se ha encarecido, tanto los productos básicos como ir de vacaciones. Creo que en sí, ahorita, no sé ustedes qué piensan, todo está caro. O de momento yo lo siento todo caro, la telefonía, el divertirse, el salir a comer, el comprar ropa, absolutamente todo. Creo que la vida ha encarecido mucho. Y bueno, sí, también creo que los productos de lujo se han despegado y algunos incluso se han despegado un poco más. Yo soy amante de las dos ramas, tanto disfruto los productos de farmacia y también consumo productos de alta gama. Yo soy exactamente la que está entre los dos mundos y bueno, mi opinión se las daré al final. Empecemos con empaques o lo que ha sucedido recientemente en las redes. Hace unos pocos días o semanas, Patrick Ta, para que lo conozcan, las que no lo conocen, bueno, sacó un set de dúos de sombras increíbles, muy bonito. Y bueno, su precio estaba en $42, un set de 2 sombras, o sea, venían 2 y que, claro, tenían muy buen gramaje, es decir, venía mucho producto, pero impresionante cómo fueron las redes en poco tiempo. Las beauty bloggers que están verdaderamente enfocadas solamente en belleza empezaron a cuestionarse si el precio de esas sombras lo valía o no lo valía. Les estoy contando un poquito lo que pasó. Al ver que las beauty bloggers empezaron a comparar sus sombras con las de Urban Decay, con las de e.l.f., que son dos ramas totalmente distintas, unas producidas en Oriente y otras no producidas en Oriente, obviamente los costos son totalmente diferentes, pues salieron a relucir virales estos videos. Él, para dar un poquito como una explicación, subió a su TikTok, Patrick Ta, la explicación de por qué sus sombras eran un poquito o bastante más caras. Les voy a dejar un pedacito para que vean. There has been a lot of conversation around my eyeshadow duos and the pricing. What is so special about this formula to me is that this formula has no filler in it. This is a baked formula and you are getting 100% pearl. When you swatch this, I have yet to be able to find a pearl that looks like this, applies like this, and will stay like this. Este video dio como mucho pie a que todas comentáramos y esto nos dio a pensar si los ingredientes como las perlas pulverizadas, que él haya encontrado una perla exacta para cada color, pues sí es tan importante, o si finalmente el look es lo que importa, si los ingredientes o lo que vas a ver tú a fin de cuentas. Claro que de aquí salieron miles de videos que dicen que sí se ven iguales a las de e.l.f. o a las de Urban Decay o a Pat McGrath. Otras dicen que estas brillan impresionantemente, que son diferentes, que la calidad y el empaque. Entonces nuestro primer punto sería el ver el empaque. Aquí es donde vamos a diferenciar los productos totalmente. El empaque creo que es una experiencia. Por lo general, los empaques de alta gama, como lo que tengo yo aquí en la mano, que es un iluminador de Dolce & Gabbana, que por cierto, muchas casas de moda, al ver que podían meterse al lado de belleza, como lo ha hecho Yves Saint Laurent, como lo ha hecho Chanel, pues no solamente existen ya casas como Dior, Yves Saint Laurent, existe Beauty Prada, existe Beauty Dolce & Gabbana.
O sea, muchas casas que inicialmente comenzaron con ropa, ahora se están yendo por maquillaje y tengo que decirlo que lo han hecho bastante bien. A mí este iluminador me parece bellísimo, es un iluminador que otras personas dirán, bueno, sí está muy bonito el empaque, sí está muy bonito el producto, pero bueno, no lo vale. Creo que el empaque totalmente lo tenemos que ver por separado. Los empaques que ellos usan, por lo generalmente las marcas de lujo son pesados, tienen espejos, muchos quitan los espejos, tienen los hologramas, tienen los repujados, tienen cualquier tipo de adorno que hace sentir que estás agarrando un producto lujoso. Eso hace que valga el precio que vale. Bueno, eso se lo dejo a cada quien y eso lo podemos discutir al final, porque eso sería como la conclusión. Ahora, eso no quita que, por ejemplo, este rubor que se llama Buttermilk Blush de NYX no sea un buen producto. Claro, si lo estamos viendo, pues carece de espejo, es plástico. Probablemente este rubor, que a mí en lo personal me fascina y lo tengo en varios colores, pues sea un productazo. Y sí, estamos hablando pues de una fracción del costo de lo que tendría un rubor, por ejemplo, en Dolce & Gabbana, que no tengo. Yo tengo solamente este iluminador porque me gusta mucho su fórmula. Ahora, los empaques ciertamente dividen o separan los dos mundos, el mundo de lujo y el mundo de farmacia. Ahora, la cuestión es si a ti te importa o no te importa. Pónmelo aquí en los comentarios. Yo creo que todas en estas vacaciones o en esta época navideña hemos visto los tan esperados unboxings de marcas como Dior, Chanel, marcas de lujo, que la verdad es que oscilan entre los unboxings de una bolsa o de un bolso de lujo con un maquillaje de lujo, ¿no? Creo que hoy en día cada campaña o cada producto tiene como una forma de representar un estilo de vida. Un estilo de vida porque el unboxing del producto te produce un placer. Eso lo tenemos que decir, que viene en una bolsa bonita o en un empaque bonito. Muchas veces vienen en tamaños grandes que en farmacia a lo mejor no los encontramos. A veces hacen ediciones especiales que hacen que te sientas que ese producto o lo compras ahorita o no lo vas a conseguir más, cosa que no lo hace el producto de farmacia. Es decir, crea esa expectativa, esa necesidad de que lo debes de tener, si no, se va a acabar. Claro que los empaques son también importantes, pero la experiencia de cómo abrirlo, de ir a la tienda, que hoy en día puedes visitar la tienda de Chanel y meterte al área de beauty y bueno, te van a tratar bien y te van a hacer sentir una experiencia. Que, ojo, aquí lo digo así porque en algunos casos se platica la mala experiencia del trato que se da. Por eso que a veces la información es un poquito ambigua. En lo personal, nunca me han tratado mal. Pero sí creo que hay ciertos productos como este iluminador de Chanel que, bueno, yo pensaba que no era lindo y después me di cuenta que sí era lindo porque tiene una capa que se tiene que retirar para que abajo aparezca verdaderamente el producto. Creo que te trae una nostalgia y también te trae un cierto apego hacia la marca y hacia la historia de la marca. Ahora, esos unboxings que vemos en las redes de productos de maquillaje, pues claro que tienen un costo tanto de mercadotecnia como de empaque, que si tú me dices, bueno, representa eso el empaque o el costo del unboxing, pues el precio final, a lo mejor no, pero sí una fracción, porque sí verdaderamente es diferente que te llegue un producto, como lo hace Christian Dior, por ejemplo, en los Estados Unidos, te llega tu producto y te regalan muchísimas cosas si te haces miembro, lo cual es gratis volverte miembro de Dior Beauty. Y bueno, todo esto hace que, pues, que tengas una experiencia diferente.
Habrá personas que no les interese tener la experiencia porque simplemente les gusta ver cómo queda el producto y se acabó. Por eso les digo que son nichos totalmente diferentes. Hay personas que no les interesa la experiencia. Hoy en día, tanto en maquillaje como en skincare, como lo dijo Patrick Ta, sus sombras tienen perla pulverizada, y cada tono de perla fue seleccionado para que pulverizada diera el tono y la textura del producto final que vemos en sus sombras. Ahora, otras marcas como Urban Decay también tiene algo similar, donde no se utilizaron las perlas. Entonces aquí es donde viene un poquito la controversia, si vale la pena o no vale la pena gastar $42 más tax en unas sombras. Y bueno, eso se lo dejo a ustedes. Me encantaría saber ustedes qué piensan, si vale la pena, y si son ustedes amantes de esos productos y seguidoras de este maquillista Patrick Ta o no. Pero claro, no solamente en el maquillaje, dentro de lo que es skincare, pues también vemos aceites especiales donde pues siguen siendo aceites, pero siguen siendo aceites menos comunes, donde vemos, por ejemplo, partículas de oro, que bueno, esto a muchas personas les suena un poco simpático porque finalmente vale la pena que el aceite, como los productos de Guerlain, tengan como estas partículas de oro volando, y si esto verdaderamente causa un efecto diferente. Yo lo que les voy a decir en cuanto a la fórmula, puede ser que podamos encontrar cosas similares, pero sí tengo súper claro que la punta de lanza o los primeros en sacar el producto, por lo general es la alta gama. Entonces, ¿qué sucede? La alta gama invierte mucho en investigar los productos, en investigar qué es lo mejor o lo más novedoso, los mejores productos, en conseguirlos, en hacer una campaña, la campaña publicitaria, y ya cuando tiene este producto que les gusta y que verdaderamente es novedoso en el mercado, pues un tiempo después, o un año o 2 años, entonces ya empezamos a ver las réplicas o productos similares o productos que tengan algo similar en los productos de la farmacia. Esto no es malo, o supermercado, no es que sea malo o bueno, simplemente que la acción tarda un poquito más cuando lo vemos ya en productos masivos. Ojo, aquí tenemos que entender que los productos de lujo no se hacen en una manera masiva. Sí son muchos, pero no son tantos como los que vemos distribuidos en Walmart, o como los que vemos distribuidos en los Estados Unidos, por ejemplo, en un Target. O sea, esos verdaderamente son productos masivos. Entonces, el producir una pequeña cantidad al producir una gran cantidad de productos, pues verdaderamente estamos hablando de 2 nichos y de 2 procesos totalmente diferentes. Lo que sí sería cuestionable es si verdaderamente estos productos, como tener perlas, como tener oro, como tener aceites esenciales muy extraños o no tan comunes, verdaderamente hace que los resultados sean óptimos o sean tan diferentes. Esto depende, ¿no? Yo creo que hay ciertas marcas que sí han sacado algunos productos que han sido punta de lanza de otros, y que también tenemos que, pues, no sé qué piensan ustedes, pero pues alguien tiene que pagar por esos laboratorios, por esas búsquedas, por esos productos que totalmente están innovando el área de cosmética, el área de maquillaje, y que definitivamente, si nos remontamos hace 20 años, pues no eran posibles, eran imposibles, tanto ver el producto como los ingredientes que hoy en día hay al alcance, pues, de todo mundo. Al alcance de todo el mundo, a lo que me refiero es al conocimiento de todo el mundo, no tanto de cuánto vas a pagar, sino al conocimiento de que están en el mercado. Ahora, otra cosa que también nos da la razón de por qué los productos se han encarecido tanto es por las grandes campañas que se hacen a través de
pues ahora sí que de las distintas plataformas. Tenemos obviamente YouTube, tenemos Instagram, tenemos Pinterest, tenemos TikTok, tenemos miles y miles y miles de redes que antes no había. Antes veías un espectacular en la calle, antes veías a lo mejor un anuncio en la televisión muy esporádico, y ahora la competencia también verdaderamente ha crecido. Ha crecido la competencia de influencers, ha crecido la competencia de las redes, o sea, de cada plataforma, y esto hace que cada campaña tenga que ser extraordinaria, diferente y única. No sé si vieron la última campaña, que me pareció hermosa y muy diferente, de Ralph Lauren, el osito que iba por todos lados en Inglaterra, esos super maquillajes grandes, ya saben, que se volvían como globos aerostáticos labiales, y de repente veíamos cosas que antes no lo podíamos ni imaginar, y gracias a las redes ahora lo podemos ver en todo el mundo. Puede suceder en una ciudad como París o como Londres en Inglaterra, pero todos estos maquillajes de lujo los podemos ver hoy en día pues simplemente en un clic al teléfono. Creo que todas estas campañas, además de ser diferentes, grandes y masivas, también se hacen o se les paga a grandes estrellas y celebridades, como lo vemos ahora con grandes celebridades como la nueva embajadora de Mademoiselle Chanel, de este perfume icónico de la casa, que ahora es Whitney Peak. Y creo que todas estas campañas que te hacen sentir que estás viendo o comprando un producto exclusivo y de lujo porque lo utiliza alguna celebridad, pues claro, incrementan el precio. Ahora, ¿a ti se te hace mal o se te hace bien? Claro que en el camino han aparecido muchas marcas que viajan entre los dos mundos, que tienen grandes campañas, porque Maybelline no deja de tener grandes campañas. Asistí a un evento para influencers sobre una máscara de pestañas que se llama Firework de Maybelline, que bueno, fue verdaderamente todo un espectáculo. Ahora, todas estas cosas, como son las fiestas para los influencers en los cuales me han invitado, o experiencias como me ha invitado Joe Malone, a varias experiencias tanto digitales desde el COVID como presenciales, esto nos trae a que también haya costos extras sobre los productos, porque alguien tiene que pagar todos estos regalos que nos dan a las influencers o viajes, ¿no? Esto hay que entenderlo, porque de alguna manera el que te regalen algo o el que te inviten a algo hace que tú tengas una voz ante una audiencia y les platiques del producto, ¿no? Que por otro lado, si lo ven de esa manera, es una publicidad muy barata para las personas que van a hablar de un producto después de invitarlos como a una fiesta. No sé si me entiendan. O sea, si te regalan, por ejemplo, una máscara de pestaña, te gusta, pues vas a platicar de ella, pero tú vas a platicar de ella ante una audiencia de, no sé, 10,000 personas o lo que tú tengas, y eso es un anuncio que les costó barato, pero que son formas de hacer publicidad un poquito escondida para ustedes o para las audiencias de ciertos productos. Obviamente, si no te gustó el producto, pues no vas a platicar de él, ¿verdad? Bueno, este es mi caso, ¿no? A mí en lo personal, si me gusta algo, lo platico, y si no, pues lo dejo escondido. A mí por lo general me gusta hablar bien de los productos, o hablar de los productos que sí me gustan. Dejo atrás lo que no me gusta, pero expongo lo que sí. Ahora también existen estas marcas como Filorga, que me encanta, que obviamente es un skincare con un precio premium, son elevados, pero tienen mucha tecnología, tienen verdaderamente mucho análisis del producto que van a lanzar, y tienen verdaderamente grandes gastos en lo que sería investigación. Por eso es que hoy en día tanto el maquillaje como el skincare o ciertos productos de belleza han encarecido tanto, ¿no? Lo que sucede es que antes pues no lo podíamos palpar, pero ahora sí está como muy a la vista dónde invierte cada marca su dinero y su presupuesto, en espectaculares, en grandes campañas, en influencers, en celebridades, en regalos para que la gente hable de ellos.
Y bueno, tenemos que entender que todo esto tiene un costo. Ahora, en mi opinión, grandes casas de moda se han volteado a ver a la belleza y son grandes casas de moda que han tenido un gran viaje a través de la historia. Y esto, ustedes me dirán si estoy mal, pero un Coco Chanel, un Christian Dior, pues no quiero decir que le talonearon, pero les costó trabajo llegar hasta donde estaban. Y claro, cuando ya tienes todo el camino recorrido, ya tienes un nombre y ya tienes una investigación de lo que sí te gusta y el cómo hacer las cosas, digamos el know-how o el how-to, bueno, hace que cuando saques una marca de belleza, por lo general tengas aciertos. No digo que siempre, porque todas las casas tienen aciertos y bueno, a veces tienen errores, como lo tienen también los productos de farmacia. En cuanto a los productos de farmacia, me parecen también una gran experiencia poder encontrar algo similar, encontrar algo que verdaderamente desarrollaron también para un tipo de público que disfruta a lo mejor no el empaque y no la experiencia, pero sí cómo se ve el producto en su rostro. Ahora, si está bien o está mal, creo que es diferente porque creo que no se debe de mezclar qué está peor y qué está mejor. El punto es, si tú disfrutas de una experiencia y puedes dártelo, no está mal, pero tampoco está mal si tú eres del lado de productos de farmacia, te encanta y no necesitas la experiencia. Yo creo que es como si encontráramos los mismos jeans caros y baratos. Nadie habla de ponerte unos jeans baratos y nadie habla el ponerte unos jeans caros. Simplemente son dos públicos totalmente diferentes y eso se vale. Yo creo que tanto el maquillaje como el skincare, como la ropa y la moda son mundos que no se deberían de pelear, simplemente conviven uno al lado del otro y me imagino que de cierta manera uno aprende del otro. No sé qué les parezca a ustedes, me encantaría saber su opinión, si no les gusta, si se sienten robados, si se sienten verdaderamente del lado de la experiencia del maquillaje, si sienten que no deberían de pagarle a ciertas celebridades para que lo utilizaran o que si les pagan y ellas los utilizan porque les pagan o si creen que si todavía hay una verdadera honestidad detrás de esas celebridades o esas influencers que usan el producto. Porque varias personas, de repente veo en otras redes los comentarios, dicen, bueno, es que lo usa porque se lo dieron o porque se lo regalaron o porque le están pagando. Pero pues yo utilizo lo que me gusta. Yo les he enseñado marcas como los que les he enseñado, Dolce & Gabbana, NYX, Chanel. También les he enseñado marcas como Shiglam cuando encontró productos que me gustan y que sé que les pueden funcionar. Pero eso no quiere decir que tenga que escoger uno de los dos mundos. Esa es mi opinión. Me encantaría saber su opinión. Muchísimas gracias por quedarse. Espero les haya gustado este tipo de video donde platicamos un poquito sobre las controversias que hay en el internet y en las plataformas. Muchas gracias por suscribirse. Las veo en mi siguiente video. Y bueno, sigamos disfrutando Navidad juntas. Cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.